vamos a hablar del aparato reproductor femenino, que va a comprender los ovarios, las trompas uterinas, el útero, la vagina y los genitales externos. En esta imagen vemos en un corte sagital cómo se distribuyen estos distintos órganos que acabo de nombrar. Vamos a tener a la vagina, el útero, un ovario que se está viendo en este momento y la trompa uterina. Por delante vamos a ver la sínfisis del pubis, la vejiga urinaria, ¿sí?, que se continúa con la uretra, y por detrás de los órganos reproductores vamos a ver el ano y el recto, que se va a continuar luego con el intestino grueso. Los ovarios son una estructura par que van a tener un tamaño de aproximadamente 3,5 por 1 por 2 centímetros. Funciona como glándula sexual femenina y va a secretar hormonas endocrinas como progesterona, estrógenos, inhibina, relaxina, y tiene como otra función primordial formar los ovocitos primarios y secundarios necesarios para la fecundación. Al nacer aproximadamente se encuentran entre 200.000 y 2 millones de ovocitos primarios detenidos en profase 1 de meiosis. De estos, alrededor de 40.000 van a seguir presentes en la pubertad y aproximadamente 400 podrán madurar para eventualmente ser fecundados. Va a presentar dos bordes, ¿sí?, uno libre que va a estar opuesto al hilio que se encuentra de este lado, ¿sí?, y otro mesovárico en relación con la trompa uterina. Va a presentar dos extremidades, una tubárica, que va a estar relacionado con el infundíbulo tubárico, y otra uterina o interna. ¿Cómo va a estar fijado? Va a estar fijado por el ligamento propio del ovario, que lo une al útero, y el ligamento suspensorio del ovario, ¿sí?, que va desde la extremidad tubárica hasta la pared lateral de la pelvis, y se va a fijar en el ligamento ancho y en el infundíbulo de la trompa uterina. Aparte vamos a tener el mesovario, que es una lámina peritoneal posterior del ligamento ancho que solo se interrumpe a nivel del hilio ovárico. Va a estar irrigado por la arteria ovárica, que es una rama de la porción abdominal de la aorta, y por ramas ováricas de la arteria uterina. Ahora, si aumentamos nuestra perspectiva, vamos a poder ver que el ovario está recubierto por un epitelio simple, cúbico, germinal, y en los cortes vamos a diferenciar una corteza y una médula. La médula va a estar compuesta por tejido conectivo y vasos sanguíneos, vasos linfáticos y fibras nerviosas de recorrido tortuoso que ingresan por el hilio ovárico. Acá podemos ver cómo se encuentra el hilio ovárico. La corteza se compone de tejido conectivo, con células de núcleos alargados y folículos ováricos. Justo por debajo del epitelio germinal se encuentra una capa de tejido conectivo fibroso llamada túnica albugínea. Túnica albugínea. ¿Qué van a hacer los folículos? Que acá vemos que se encuentran en distintos estadios. ¿Sí? Los folículos están formados por un ovocito y la capa de epitelio circundante. Hay varios estadios en el ovario de folículos y vamos a empezar a describir al folículo primordial. La mayoría de los folículos son primordiales y se encuentran en gran número por debajo de la túnica albugínea. Van a estar compuestas por un único ovocito, que es una célula grande
de 35 micras de diámetro con un núcleo grande de localización excéntrica, de fina cromatina, citoplasma acidófilo con muchas mitocondrias y una capa circundante de células epiteliales aplanadas llamadas células foliculares. ¿Sí? Acá tenemos este cortito lógico con hematoxilina eosina. Acá podemos ver un folículo primordial, otro folículo primordial y otro folículo primordial. ¿Sí? Acá tenemos en otra imagen otro folículo primordial. Le sigue a este estadio el folículo primario, que el ovocito aumenta de tamaño y las células foliculares se van a hacer cúbicas y luego cilíndricas que proliferan por división mitótica y se forma un epitelio estratificado. Este aspecto granular hace que se las llame células de la granulosa, separadas de tejido conectivo circundante con una membrana basal. En el ovocito se forma una membrana muy eosinófila, muy refringente, denominada zona pelúcida, ¿sí?, que separa el ovocito de las células de la granulosa circundante. Y las células del estroma que estaban rodeando al folículo se distribuyen en una capa denominada teca folicular. Fíjense un folículo primario, como se ve claramente el epitelio estratificado. Y acá lo podemos comparar de tamaño con un folículo primordial. En esta diapositiva vamos a ver un folículo secundario, ¿sí? Este folículo ya va a medir más de 200 micras y tiene una nueva estructura que es el antro, que podemos ver acá, en esta zona. El antro va a contener líquido folicular viscoso que tiene hialurano abundante que genera una intensa capacidad osmótica que atrae agua. El ovocito va a adquirir una posición excéntrica rodeado por células de la granulosa que forman un cúmulo oóforo. La teca folicular se diferencia en una teca interna y una teca externa, que podemos ver aquí. Teca interna y la teca externa. Acá tenemos el ovocito y el antro. Entonces, nos habíamos quedado en que la teca interna y la teca externa. La teca externa mantiene su estructura de tejido conectivo, mientras que las células de la teca interna adquieren forma poliédrica, con núcleo redondeado, y se ven gotas de lípidos y gran aumento de mitocondrias y retículo endoplasmático liso, asociados a la capacidad que adquieren de sintetizar estrógenos. Y también va a aumentar muchísimo su vascularización. Acá tenemos otra imagen del folículo secundario. Y vamos a tener el folículo maduro o de Graf, ¿sí? En este punto alcanza su máximo tamaño, ya va a medir 15 a 20 milímetros. Se liberan las células, acá están en un estadio donde se están liberando las células del cúmulo ovóforo y el ovocito va a fluir libremente en el líquido folicular. En la ovulación, siguiendo con este trayecto, se rompe el folículo, el ovocito abandona el folículo roto, como estamos viendo en esta imagen, y en consecuencia abandona el ovario. Para que esto ocurra, minutos antes de la ovulación se deja de irrigar sangre en la zona y se produce un estigma, que es una zona donde la teca y la granulosa son más finos, y en minutos se rompe el estigma, fluye el líquido folicular junto con el ovocito y la corona radiante que lo rodea. La rotura se da por la activación de células de la granulosa y la teca de una enzima denominada plasmina que degrada la matriz del tejido conectivo para que se pueda llevar a cabo la salida del ovocito. También va a influir, por supuesto, el pico de luteinizante, que lo vamos a ver más adelante. Los folículos que no fueron seleccionados
van a sufrir un proceso degenerativo por el cual los ovocitos desaparecen sin que se libere los ovocitos. Acá hay dos opciones o dos caminos a seguir. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo, porque cuando el ovocito se elimina, se forma el cuerpo lúteo, ¿sí? Que va a alcanzar su máximo, si no hay embarazo, va a alcanzar su máximo pico de actividad secretora al 9º día, ¿sí? Y luego comienza a involucionar. Las células luteínicas se van a llenar de lípidos, mueren y son invadidas por tejido conectivo y se va a denominar cuerpo albicans. La otra opción es, si hay embarazo, crece hasta 2 o 3 centímetros y mantiene la actividad secretora durante el primer trimestre, ¿sí? Este cuerpo lúteo va a ser el encargado de mantener el embarazo durante los primeros 3 meses. El cuerpo lúteo se va a mantener gracias a la secreción de la hormona gonadotrofínica coriónica humana, que es secretado por tejido placentario, que empieza a secretar 7 días después de la implantación. Esta hormona, la gonadotrofínica coriónica humana, es la que se dosa en un examen de sangre, la que dosamos nosotros los bioquímicos, para determinar si una persona está embarazada o no. Por supuesto, sumada a otro tipo de estudio, como estudios por imágenes. Claramente no solamente se hace un estudio de sangre. Para entender un poquito, vamos a ver lo que es el ciclo menstrual, muy brevemente y muy por arriba, porque todo lo que sea hormonal y demás es menester de otra materia, y por ahí no quiero confundirlos mucho, así que esto va a ser muy básico. El ciclo menstrual se denomina el periodo que transcurre desde el primer día de una menstruación hasta el primer día de la siguiente. Va a durar 28 días. Va a durar 28 días en promedio, ¿no? Y los primeros 14 se denominan fase folicular, que termina con la ovulación, y luego comienza la segunda mitad del ciclo, que se llama fase luteínica. ¿Cómo se produce esto? Hay todos los días una cohorte. ¿Qué es una cohorte? Va a ser un subgrupo de folículos primordiales que se seleccionan, ¿sí? Y empiezan a madurar juntos durante muchos días hasta totalizar su crecimiento. Llegado un punto, se va a seleccionar, a día de hoy todavía no se sabe bien por qué se selecciona determinado folículo maduro, y ese folículo seleccionado va a ser el único que produzca la ovulación, ¿sí? Una cohorte, o sea, ese subgrupo de folículos que se selecciona para poder ir madurando juntos para llegar a una ovulación, imagínense que todos los meses en una mujer en edad fértil, todos los meses se va a seleccionar un subgrupo, una cohorte. En una mujer de 20 años, esa cohorte es de 20 folículos, ¿sí? Mientras que después de los 40 años, esa cohorte puede ser solamente de 1 o 2 folículos, disminuyendo así la capacidad de que el ovocito que ovula sea funcionante o esté en buen estado de salud, por decirlo de alguna manera. Las niñas recién nacidas van a tener un fondo común de reserva de 1 millón de folículos, ¿sí? Pero cuando llega a la edad adulta, solo 400 de ellos van a llegar a ovular. En el ciclo menstrual, acá tenemos el día 14, claramente, vamos a tener el ciclo endometrial, que lo dejamos para más adelante, para verlo cuando veamos útero. Acá vamos a tener el ciclo ovárico, ¿sí? Cómo se va produciendo la maduración de los folículos, la liberación en el día 14, ¿sí? La formación del cuerpo lúteo y luego la formación del cuerpo albicans para que se vuelva a producir otra vez el sangrado. Y las hormonas, fíjense que es muy importante que noten que para que se produzca la ovulación es necesario sobre todo un pico de hormona luteinizante, que es marcada como LH y está en verde.
También hay un pico menor de estradiol, ¿sí? Y un pico menor y anterior de folículo estimulante. En el día 14 la progesterona, fíjense que está muy baja. Luego, después del día 14, la luteinizante baja drásticamente y el estradiol baja un poco, pero fíjense cómo la progesterona se mantiene alta. Este gran pico, que no es un pico, sino es mucho más que un pico de progesterona, es el fundamento de algunos anticonceptivos orales, que lo que hace es mantener este pico de progesterona para que no se pueda producir el pico de luteinizante y de esa manera no se produzca ovulación. Vamos a continuar con las trompas uterinas o de falopio, que también son un par. Van a medir 10 centímetros y conectan la región que está alrededor del ovario con el útero. Van a proveer una ruta para que los espermatozoides alcancen al óvulo y transportan los ovocitos o óvulos fecundados hacia el útero. La porción en forma de embudo se va a denominar infundíbulo y se encuentra próxima al ovario. Está abierta la cavidad pelviana. Esta región va a terminar en un penacho de proyecciones digitiformes denominadas franjas o fimbrias. Una de estas fimbrias se va a encontrar unido al borde lateral del ovario y se denomina franja ovárica. Acá lo podemos ver. Esta sería la franja ovárica y acá tenemos las fimbrias. Adyacente al infundíbulo, en dirección al útero, vamos a encontrar la ampolla de la trompa de falopio, que es la porción más ancha y más larga. A continuación encontramos el istmo, que es un poquito más fino, y por último va a hacer contacto con la porción uterina, que hace contacto en el ángulo tubárico. Desde afuera hacia adentro la trompa va a presentar una serosa, que es peritoneo, una subserosa, muscular y una mucosa. La trompa de falopio va a estar fijada por la cubierta del ligamento ancho del útero, ¿sí? Y va a estar irrigada por la arteria ovárica y ramas de la arteria uterina. La pared de la trompa uterina se va a componer de una mucosa, una capa muscular y el peritoneo. La mucosa va a presentar un sistema de pliegues ramificados, más intensos en el infundíbulo y la ampolla, y se ven como un aspecto de laberinto, ¿sí? Que lo podemos ver acá en este corte histológico. En la zona del istmo, que es la más fina, van a ser más bajos y menos ramificados. Este laberinto va a estar formado por dos tipos de células ciliadas, que son cilíndricas, que podemos ver acá, una magnificación de la imagen que está al costado. Van a ser células cilíndricas con un núcleo que se ubica cerca de los cilios del citoplasma. Y va a también tener células secretoras que predominan en el istmo y la porción uterina con núcleo de ubicación basal. Esto le confiere al epitelio un aspecto pseudoestratificado, pero tiene que quedar en claro que no lo es, no es un epitelio pseudoestratificado, ¿sí? La capa muscular vamos a tener una circular interna y otra longitudinal externa de músculo liso, y la serosa, que es mesotelio y tejido conectivo submesotelial. La fecundación ocurre en la ampolla, donde el ovocito va a permanecer casi 3 días después de la ovulación, ¿sí? Y el estrógeno y la progesterona estimulan el transporte en la dirección del útero. Ahora pasamos al útero, que va a ser un órgano hueco, ¿sí? Muscular, que presenta una cavidad interna tapizada por mucosa que va a alojar al feto durante la gestación, y si la implantación no se produce, es el sitio de origen de la menstruación. Tiene forma de cono aplanado, ¿sí? O de pera invertida, de adelante hacia atrás,
con una base superior y un vértice inferior. ¿Sí? Este vértice va a apuntar hacia la vagina. Va a presentar de arriba hacia abajo un fondo, ¿sí? El cuerpo, el istmo y finalmente el cuello o cervix. En el cuello del útero, esta zona que podemos ver acá, encontramos el fondo de saco vaginal. Disculpen. Acá vamos a encontrar el fondo de saco vaginal. Los bioquímicos tomamos una muestra de fondo de saco vaginal, con un espéculo se toma y se hisopa esta zona de acá, o hay veces se hisopa el cérvix dependiendo de los gérmenes que estamos buscando, si es bacteriológico. ¿Cómo está fijado el útero? El útero va a estar fijado por el ligamento redondo del útero, ¿sí? Que va desde el ángulo tubárico al monte de Venus y fija al útero a la pared abdominal anterior. Va a estar fijado por el ligamento ovárico, el ligamento cardinal, el ligamento útero-sacro, ¿sí? A través del suelo de la pelvis, el suelo de la pelvis, el cuello a través de la vagina se une al músculo elevador del ano y el periné. Todo el útero va a estar irrigado por arterias uterinas derecha e izquierda, arterias ováricas y las arterias del ligamento redondo. Las venas que drenan la sangre venosa van a hacerlo a las venas uterinas, que desembocan en venas ilíacas internas derecha e izquierda. Acá vemos un corte histológico del útero, donde acá se puede ver la luz, ¿sí? El útero va a presentar un endometrio, un miometrio y un perimetrio. El endometrio va a presentar una capa basal. Este endometrio lo vemos en este esquema. El endometrio va a presentar una capa basal, ¿sí? Una capa basal alejada de la luz, que no va a acusar modificación cíclica y no se elimina. También va a tener una capa funcional que está en contacto con la luz, que es eliminada durante la menstruación. Va a tener un miometrio que presenta la mayor porción del útero y son fibras musculares enaces, también con tejido conectivo, que forman asas o remolinos. Va a poseer 3 capas más o menos bien definidas, una medial circular, una externa e interna longitudinales. Les dije que iba a dejar algo de las modificaciones cíclicas del endometrio para cuando veamos útero, ¿sí? Habíamos dicho lo que era la fase menstrual, o un ciclo menstrual que comenzaba en el día 1 de la menstruación hasta el día 1 de la siguiente. ¿Qué va a pasar con el epitelio del útero en estos días? Vamos a comenzar con la fase proliferativa a partir del día 6 aproximadamente. El espesor de la mucosa crece con respecto a lo normal 1 a 3 milímetros, estimulado por los estrógenos, ¿sí? Las células glandulares presentan activa proliferación y restablecen la superficie epitelial perdida con la menstruación. Al principio las células son cúbicas, pero luego pasan a ser cilíndricas altas y también se van a prolongar las glándulas y las arterias en espiral. En la fase secretoria crecen aún más hasta medir 6 a 7 milímetros por encima del tamaño normal del epitelio, por acción de la progesterona del cuerpo lúteo, que acá si vemos se forma el cuerpo lúteo. Las glándulas adquieren una forma más sinuosa aún hasta adquirir una estructura en serrucho característica. Luego, en los últimos días de esta fase,
debido a la estimulación menor de estrógenos, porque el cuerpo lúteo ya pasa a ser cuerpo albicans, y progesterona, ocurren modificaciones en la irrigación sanguínea. Las arterias se contraen y van a provocar isquemias periódicas que se retrae y se torna más baja. ¿Sí? En la fase menstrual, que está aquí adelante, después de un día continuo de isquemias, se provoca una isquemia prolongada que va a producir la rotura de las paredes de estas arterias y se filtra sangre al estroma. Se elimina sangre y restos de estromas. Y la irrigación, hay que tener en cuenta que la irrigación de la capa basal por las arterias basales se va a mantener inalterada durante la menstruación. Acá vemos los distintos estadios. Esta sería la proliferativa, la secretoria y esta la menstrual, fíjense, con sangre. La vagina va a ser un canal fibromuscular impar de aproximadamente 8 a 10 centímetros que se extiende desde el útero hasta la vulva entre la vejiga urinaria y el recto. Va a adoptar un trayecto oblicuo hacia abajo y adelante. Va a presentar dos paredes, una anterior y otra posterior. En su extremo superior presenta un fondo de saco vaginal que rodea el cuello del útero a nivel de su inserción vaginal. Las paredes van a estar formadas por una mucosa, una muscular, una mucosa y una esponjosa. La vagina se va a fijar en su sitio gracias al ligamento cardinal, ligamento uterosacro y al músculo elevador del ano. Va a estar irrigada por las arterias uterinas, arterias vaginales y arteria rectal media. La vagina va a contar con epitelio plano estratificado y se van a describir tres zonas. Una zona profunda en contacto con la membrana basal, que va a poseer células cilíndricas grandes con núcleos redondos y citoplasma basófilo. Una zona intermedia, células aplanadas con núcleos redondos con un citoplasma de moderada basofilia. Y una zona externa, que son células aplanadas dispuestas en varias capas con núcleos pignóticos y citoplasma eosinófilo. Va a poseer una muscular con capa circular interna y una longitudinal externa de músculo liso. Para terminar, la vulva, que es el conjunto de órganos genitales externos de la mujer, que va a estar formado por el monte de Venus, que es una región de piel y tejido subcutáneo cubierta de vellos, anterior a los orificios de la vagina y a la uretra en dirección inferior a la pared anterior del abdomen. Vamos a tener los labios menores, los labios mayores. En esta imagen también se puede ver la apertura uretral, el perineo y el ano. ¿Sí? Los labios mayores se extienden en dirección inferior y posterior y van a estar cubiertos por vello púbico y contienen abundante tejido adiposo, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Con esto terminamos aparato reproductor femenino.